¿Qué tal, amigos? Un saludo para cada uno de ustedes. Sin duda nos encontramos en una nueva edición del repaso de nuestra lección de escuela sabática. El día de hoy contamos con la compañía de dos amigos quienes nos van a ayudar en el desarrollo de la lección de esta semana. Pastor Edwin. Hola, Pastor Roosmel, gracias por la invitación. Un privilegio inmenso estar con ustedes hoy en el repaso de esta lección. También contamos con la presencia del maestro Carlos. ¿Qué tal, hermanos? Un privilegio. Gracias, Pastor Roosmel, por la invitación. Hoy día tendremos un programa del todo especial con nuestra lección de escuela sabática. Muy bien, vamos a invocar la presencia de Dios para dar inicio al repaso de nuestra lección, para lo cual vamos a invitar al pastor Edwin Huanca que nos guíe en oración. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te suplicamos que hoy nos puedas acompañar, ayudar a entender mejor lo que nos quieres mostrar en el repaso de esta lección, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, siguiendo el ciclo de discipulado, la parte de motiva, explora, aplica y crea, vamos a utilizar este ciclo para nosotros desarrollar la lección del día de hoy. Queremos iniciar con el motiva. Muy bien. El propósito de la lección de esta semana es hacernos comprender que muchas veces, nuestras costumbres y tradiciones que nosotros tenemos impregnadas en nuestro corazón pueden impedir que nos acerquemos o vayamos a los pies de Jesús. Hoy repasaremos el capítulo 7 y parte de 8 del libro de San Marcos. Sin duda también no podemos dejar pasar por alto el texto que nos identifica en esta semana, ¿no? Está en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 15, que dice: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Así que, queridos amigos, cuán importante es este versículo de memoria en la cual nosotros necesitamos entender que las cosas que quizás están dentro de nosotros pueden hacer daño a los que están afuera. A continuación, siguiendo el ciclo del aprendizaje, vamos con el Explora. Sin duda, nuestra lección en esta semana nos va a llevar a varios episodios en la cual vamos a poder entender cuáles son quizás las cosas que perjudican al ser humano. Y el título, por ejemplo, que nos llama la atención es Tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. En esta semana la lección nos motiva a poder leer el libro de Marcos, capítulo 7, verso 1 al 13, ¿no? Ya creo que cada uno de nosotros ha realizado esta lectura, pero quisiéramos saber cómo ustedes han contestado a esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué verdades relevantes son presentadas aquí? En el libro de Marcos, capítulo 7, verso 1 al 13, el pueblo solamente honraba a Dios de labios, ¿no? Enseñando mandamientos de hombres. Y mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios muchas veces eran invalidados. Pastor Edwin Huanca, ¿qué podemos resaltar en este capítulo y en este día titulado Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios? Creo que una de las cosas importantes que debemos de resaltar en esta parte del estudio de la lección es cómo Jesús le da la importancia necesaria a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Porque recuerden que en ese tiempo los religiosos, fariseos, actuaban de una forma diferente a la que la ley de Dios ordenaba. Por ejemplo, había una tradición en ese tiempo que era conocida como el Corbán, que decía que si una persona ofrece una ofrenda a Dios, podía librarse del mandamiento que Dios también había ordenado, que decía que tenemos que honrar a nuestros padres, ¿no? Y en otras palabras, una persona, un religioso que da una ofrenda a la iglesia, podía decir a su padre: papá, no te puedo cuidar, no te puedo dar dinero, porque ya di la ofrenda a la iglesia. Y sin embargo, esa persona podía utilizar también ese dinero que lo había destinado para Dios, para sus usos personales. Es ese tipo de hipocresía que Jesús había atacado directamente, sin ambigüedades, y lo había dicho de una y de otra forma
Por ejemplo, la ley de Dios decía, honra a tus padres, pero había una costumbre en ese tiempo religiosa que le daba la posibilidad de poder poner una ofrenda, destinar una ofrenda para Dios, y sin embargo no entregarla, quedarse esa ofrenda para sí mismo, y así librarse de la responsabilidad o del mandato que la ley ordenaba de cuidar a los padres. Así es, pastor. Más sin embargo, tenemos nosotros una pregunta que nos llama la atención, ¿no? Y esta pregunta la vamos a hacer al maestro Carlos, que dice, ¿podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios? De ser así, ¿cuál podría ser quizás una de las tradiciones, maestro, que hoy en día puede estar afectando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en diferentes lugares en los cuales ellos se encuentran? Gracias por la pregunta, Pastor Rusmel. Yo les quiero contar algo que me aconteció hace unos meses atrás. Tuve la oportunidad de vender mi auto que tenía y recuerdo que se lo vendí a una persona de aquí, de la región de Puno, y él, en el momento que hicimos la transacción, sacó una bebida que tenía en su maleta y me entregó un vaso de esa bebida y quería que yo haga frente al vehículo la señal de la cruz con esa bebida, porque él pensaba que de esa manera el carro iba a ser bendecido y iba a tener un mejor recorrido y el carro les iba a durar mucho tiempo. Esa tradición que ellos tienen podría ser reemplazada por esa tradición que ellos tienen, deberían de llevarlo en otro sentido, en otro camino. ¿Por qué no poner las cosas que nosotros tenemos en las manos del Señor? Si tú tienes un vehículo, tú tienes una casa, tú tienes algún tipo de propiedad y tú quieres que el Señor lo bendiga, ponlo en las manos del Señor, en lugar de ponerlo a las tradiciones humanas. Continuamos con nuestra lección. Y bueno, hay una pregunta también que quizás cada uno de ustedes se hizo al poder leer el verso de memoria de esta semana, ¿no? Y está en el libro de Marcos capítulo 7, verso 20 al 23. Y nuestra lección nos hace esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué contamina a una persona según Jesús? ¿Qué puede contaminar el corazón de una persona? ¿Y qué nos dice Marcos 7, 20 al 23? Pastor Edwin. Voy a leer el texto bíblico y dice así, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Claramente en este versículo podemos ver cómo es que Jesús le da el peso, la importancia por la que nosotros como seres humanos debemos de preocuparnos más. Los religiosos en ese tiempo se preocupaban de cosas minúsculas, podríamos decir, al preocuparse de tradiciones religiosas. En ese tiempo tal vez seguramente habían algunas importantes, buenas, ¿no? Pero no tendrían por ninguna razón tener más peso que la ley de Dios. Muchas veces tal vez nos estamos preocupando por las cosas exteriores, nos preocupamos por la violencia que cunde en nuestro país, nos preocupamos por la maldad que hay alrededor, pero nos estamos olvidando lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay una pregunta aplicativa que nos llama la atención en este día, ¿no? Podríamos tener toda la teología correcta, pero ¿quién posee completamente la última instancia de tu corazón? Tú podrías conocer muchas cosas de la Biblia, pero la pregunta es, ¿quién es el dueño de tu corazón? ¿Cuál sería nuestra respuesta, maestro, para esta pregunta? Su pregunta, pastor, me hace acordar cuando era niño. Recuerdo que mi padre siempre me decía, cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? Y cuando tú te acuestas, ¿qué es lo último en lo que tú piensas? Pero como adventistas del séptimo día, como hijos de Dios, como creyentes en Él, ¿qué cosa debería ser lo primero que venga a nuestra mente a levantarnos? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros cuando nos levantamos en la mañana lo primero que hacemos es orar? El estudio de la palabra de Dios,
la oración y traer una persona a los pies de Jesús. Tal vez alguno de ustedes podría decir en esta ocasión, pero yo oro, yo estudio la Biblia y tal vez hasta el momento no he traído ninguna persona a los pies de Jesús. ¿Sabían ustedes que la mayoría de hijos de Dios, de adventistas del séptimo día, iremos al descanso sin haber traído una persona a los pies de Jesús? ¿Sabían ustedes eso? Y eso es algo que tenemos que cambiar nosotros. Necesitamos hacer una reingeniería en nuestras vidas. Porque si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, que el Señor nos ponga esa corona y que en esa corona haya una estrella, tenemos que haber hecho las 3 cosas que necesitamos para tener una teología verdadera: orar, estudio de la palabra de Dios y traer una persona a los pies del Señor. Muy bien, continuando con el repaso de nuestra lección, encontramos sin duda una historia que nos llama la atención, ya que se habla acerca de una de las mascotas que siempre nos acompaña, ¿no? Acerca de los perros. Y mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 7, 24 al 30. La fe de una mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Entonces le dijo: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Maestro, ¿qué podemos resaltar de esta historia de la fe de la mujer sirofenicia? ¡Wow! Tremenda afirmación. Cualquier persona podría sentirse afectada ante la afirmación cuando es comparada con un perro. Pero ¿por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué la comparó con un perro? Ahora, vale la pena mencionar que no era un perro callejero. Era un perro que era la mascota en una casa, pero de todos modos, es una comparación fuerte. Lo que sucede es que los religiosos de aquellos tiempos, el Señor quería que reciban una lección dura, porque ellos tenían por costumbre discriminar a aquellas personas que eran gentiles, que no pertenecían al pueblo de Dios. Y al escuchar esta afirmación, ellos se sorprendieron porque Jesús nunca había hecho algo así. Y es curioso, profesor Moncayo, es curioso que yo me imagino que cuando Jesús llamó a la mujer, la comparó con un perro, yo imagino que las personas que estaban ahí alrededor se sorprendieron porque no habían visto tal vez actuar a Jesús de una manera tan agresiva, compararla con un perro, ¿no? Pero tenía la intención de mostrar a los judíos que estaban ahí presentes cuán duros podrían ser al tratar a personas que no eran judías, eran gentiles, y que muchas veces tocarlas, hablar con ellos era considerado un pecado, ¿no? o impuro incluso. Pero la mujer sirofenicia había captado claramente ese mensaje que Jesús estaba dando, y por eso es que ella nunca se rindió. Seguía persistiendo una y otra vez, respondiendo de manera efectiva, correcta, a las aseveraciones de Jesús, y al final ganando esta discusión, ¿no? Logrando lo que ella había venido a buscar, que era la curación de su hija. Sin duda una historia que llama mucho la atención, en la cual también podemos ver reflejado el amor de Cristo hacia los seres humanos. Sin duda también encontramos otra historia, ¿no? En el día miércoles nosotros, titulada la lección con la lengua trabada, ¿no? Aquí encontramos la historia de un sordomudo,
en la cual Dios sana a esta persona. Pero yo quiero quizás resaltar una parte del autor de la lección, ¿no? Que dice: Jesús restauró milagrosamente la audición del hombre e hizo que fuera capaz de hablar con claridad. Un gran milagro. Y el autor dice, ¿no? Todos los seres humanos son libres de elegir a quien permitiera que dirija su vida, el príncipe de la vida o el de las tinieblas. Jesús podría abrir los oídos de los sordos, pero no forzar los corazones incrédulos para que lo reconozcan como Mesías. A veces nosotros podemos encontrar a Cristo tocando nuestros corazones, pero Él no puede entrar obligatoriamente. Y aquí quisiera que me ayude quizás el maestro Carlos con esta pregunta, ¿no? Que dice: ¿qué estás haciendo con los dones de la audición y del habla? ¿Qué es lo que estamos haciendo con este don que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Pero que quizás esta persona en la cual nosotros hemos revisado la lección no la tenía. ¿Qué estás haciendo tú con el don de la audición y del habla? Maestro Carlos, ¿qué nos podría decir? Gracias, Pastor Rubén, por la pregunta. ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida si no podrías escuchar? ¿Si no podrías hablar? ¿Cómo te comunicarías? Seguramente hubieses aprendido el lenguaje de señas, pero ¿cuán limitante es eso para ti? Debemos dar gracias a Dios porque hoy tú y yo tenemos el privilegio de tener el don del habla y el don de la audición. Y esos dones que tú y yo tenemos que utilizarlos de la mejor manera. Tenemos que utilizarlos para llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Tal vez tienes un hijo que hoy no está en la iglesia. Tal vez tienes un hermano, tienes un padre, tienes una madre, tienes un vecino, tienes un amigo, un compañero en la universidad o en el trabajo que te gustaría darle el mensaje. Hoy es la oportunidad de tu vida. Utiliza sabiamente los dones que Dios te dio, los dones y talentos que Él entregó para ti, para predicar, para llevar personas a los pies de Jesús. Así es, maestro Carlos. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Él curó a este sordo mudo, y dice el texto bíblico que le ordenó, le mandó que no dijera nada a nadie. Sin embargo, cuando uno es tocado por el poder de Dios, cuando el Señor nos da un don, nos da talentos, debemos de usarlo, debemos de ponerlo en práctica, y esto debe ser inevitable porque el sordomudo dice, tanto más le ordenaban que callara, más lo divulgaba, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Y mientras más le ordenaban que callara, él más lo divulgaba, y muchas personas veían las maravillas que Jesús hacía en favor de las personas. Sin duda, cuando alguien recibe una sanación, recibe un milagro de Cristo, no quiere quedarse callado, ¿no? Necesitamos darle fuerza a lo que quizás Dios hizo en nuestra vida. Muy bien, ahora vamos a continuar con el ciclo del aprendizaje y vamos al aplicar. En esta parte de aplica quisiera hacer una pregunta que creo que nos va a ayudar bastante a cada uno de nosotros. Maestro Carlos, ¿por qué el prejuicio contra otras razas y nacionalidades es tan en contrario a la enseñanza de Jesús? ¿Cómo podemos ser limpios de este mal? Vivimos en un contexto en el cual tenemos personas que están en nuestro entorno, que son a veces de diferentes lugares, de diferentes países, algunos de diferentes hablas, ¿no? Como aquí en nuestro departamento, el quechua y el aymara. ¿Por qué el prejuicio contra las otras razas y contra las otras nacionalidades? ¿Cómo esto puede afectar en nuestra vida espiritual y en el entorno de nuestra iglesia? Tú que estás ahí en tu casa, tal vez en la iglesia en este momento, mira las personas a tu alrededor. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda, mira adelante, mira atrás. Pregunto, ¿todos somos iguales? Pues no, somos distintos. Unos somos más altos, otros somos más bajos, otros somos más gorditos, ¿no? Otros tenemos la piel más clara, otros la piel más oscura. Somos distintos. Dios nos hizo distintos. Así como el Señor, como Jesús, no tuvo reparos
en ayudar a la mujer sirofenicia, el Señor no tiene reparos en seleccionar y elegir a los hijos que serán sus hijos en su pueblo. Para Él no existe acepción de personas, para Él todos somos iguales y todos tenemos la misma oportunidad, todos sin distinción, altos, blancos, gringos, americanos, españoles, ingleses, franceses, peruanos, ecuatorianos, venezolanos. Hoy estamos rodeados, tenemos más de 1,5 millones de venezolanos en nuestro país, que salieron huyendo de su país por razones políticas, seguramente, pero que hoy están con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesias para acercarnos a ellos? ¿Qué estamos haciendo como hermanos? ¿Qué plan tenemos como organización para captar a esas personas que tienen diferentes costumbres que nosotros para llevarlos a los pies de Jesús? Qué buena pregunta, Pastor Roosmel. Así es, maestro, sin duda en nuestro entorno tenemos diferentes culturas que día a día a veces nos toca enfrentar a cada uno de ustedes, ¿no? Amigos, por ejemplo, aquí en nuestro departamento, personas que hablan el quechua al 100%, ¿no? Y que muchas veces es dificultoso poder comunicarnos con ellos. Amigos que nos visitan de otros países y que a veces buscan un lugar de trabajo, buscan una habitación quizás para poder alquilar. Cuán importante es de que nosotros como hijos de Dios podamos llegar a ellos. Así que necesitamos prepararnos en nuestras iglesias, en nuestros grupos, en nuestras instituciones, tener personas que puedan ayudarnos a llegar a ellos y poder tener un buen contacto con ellos y, ¿por qué no?, presentarles la palabra de Dios. Y yo quiero en esta parte leer literalmente lo que nuestra lección nos motiva y luego voy a pedir que mis amigos puedan darnos alguna opinión con respecto a la lectura. La lección nos manda a leer, ¿no?, el deseado de todas las gentes, las barreras quebrantadas y la verdadera señal, ¿no? Aquí la lección nos dice, la religión de Cristo es sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo, la hipocresía. Cuán importante es que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Y cuán importante es la presencia del Espíritu Santo no solo en tu vida, sino también quizás en nuestra vida diaria. Maestro Carlos, ¿cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos quizás a arraigar algunas tradiciones, algunas costumbres que quizás están haciendo de que nuestra comunión diaria con el Señor no sea propicia? Su pregunta, pastor, me hace recordar un poco a mi padre. Mi padre tenía por costumbre, por tradición propia de él y de sus amigos, posiblemente la aprendió en su hogar, la verdad es que no sé, pero él cada vez que cobraba su sueldo siempre libaba licor. Y cuenta mi madre que él llegaba muchas veces no en buen estado a la casa, porque ustedes ya saben las consecuencias del licor en la vida. Pero un día, producto de las oraciones de mi madre, él conoció el mensaje. Mi padre conoció el mensaje. Y un día se entregó al Señor. ¿Saben? Yo nunca vi a mi padre ebrio, nunca lo vi. Porque para aquel entonces ya el Señor había hecho el milagro. Como el estudio de la palabra de Dios, la oración de una mujer ferviente y el apresto del Evangelio hacen que una persona pueda cambiar su vida. Pastor, la vida de una persona solamente el poder del Espíritu Santo puede transformarla. Sin duda hemos escuchado algunas veces decir a esposas o a padres, pastor, ya no tiene solución, ya no se puede cambiar. Pero recordemos que si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, puede ser aquella persona que transforme una vida,
la vida de papá, quizás la vida de mamá, o la vida de los hijos, ¿no? Que en algún momento, estando muchas veces en el camino del cristianismo, se apartaron. Y yo quisiera, quizás ya para poder finalizar, realizar una pregunta que creo que nos incumbe a cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué personas son consideradas inmundas en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer para atraerlas al Evangelio? Bueno, quizás la palabra inmunda suene un poquito fuerte, ¿no? Pero Pastor Edwin, ¿qué personas son quizás consideradas no deseadas en nuestro entorno? ¿Y qué podemos hacer para atraerlas a ellas al Evangelio? ¿Cómo presentarles el amor de Cristo a ellos? En los tiempos de Jesús, el solo hecho de pertenecer a otra nacionalidad ya eran considerados inmundos. Por ejemplo, los samaritanos no eran bien vistos, ni siquiera podían conversar con los judíos, y si había algún roce, un choque, un cruce, tenían que seguir una serie de procesos de limpieza y purificación. En nuestros tiempos, esto no ha cambiado mucho, tal vez cambió de nombre, pero la sociedad nuestra considera, existen personas tal vez no gratas, como la lección dice, ¿no? Tal vez consideradas como inmundas, con las que no quieren rozar, no quieren tratar. Y la iglesia no está libre de esto también. Podemos, como cristianos, tal vez ser tentados a poder estereotipar a las personas, a juzgarlas, a mirarlas y tratar de no desear estar junto a ellas. ¿Cómo nosotros como seres humanos, como cristianos, podemos romper esa barrera? Es importante que nosotros podamos evaluar, podamos analizar nuestra propia vida. Tal vez estoy hablando a alguien que ha sido discriminado, tal vez nosotros mismos hemos discriminado, hemos tratado mal a una persona, pero déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que en Jesús encontraremos siempre a un amigo que nunca va a discriminar. Y como cristianos tenemos que hacer todo lo posible para poder seguir el ejemplo de Jesús y tratar de la mejor manera a todas las personas, sean grandes, pequeños, gordos, flacos, pobres, ricos, etc. Que Dios los bendiga. Sin duda fue una lección muy interesante de adentro hacia afuera, en la cual nosotros hemos podido entender que cuán importante es la relación que yo pueda tener en este caso, con nuestro Creador. Cuán importante es nuestra comunión diaria, pero sin embargo también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que esa persona que es el Espíritu Santo pueda cada día motivarnos a buscar a nuestro Padre Celestial y poder tener un corazón limpio. Y al tener un corazón limpio, poder irradiar eso exteriormente. Porque recuerden que lo que nos contamina o lo que nos hace daño es lo que nosotros tenemos guardado en el corazón. Podría ser un resentimiento, podría ser quizás algo que nos hicieron en el pasado. Recuerda que tienes que cambiar eso para que tu corazón pueda estar limpio y podamos llegar a muchas personas que nos esperan y que afuera esperan de un mensaje que tú los puedas hacer llegar. Que Dios pueda bendecirlos. Un abrazo para cada uno de ustedes y vamos a finalizar ya el repaso de nuestra lección, siempre invocando la presencia de Dios, para lo cual vamos a invitar al maestro Carlos Moncayo que nos pueda dirigir con una oración y finalizar esta lección. Querido buen Dios de los cielos, Santo Padre, gracias te damos en primer lugar, Señor, por el don de la vida, porque tú eres bueno para con tus hijos y paciente para con ellos. Señor, que esta lección haya hablado a nuestra mente y corazón, así como hablaste tú a tus hijos en el pasado. Bendice a cada uno de mis hermanos que están allí, nombre por nombre, a las familias que representan, por amor a Jesús. Amén, Señor.